la frontera caliente del río Bermejo y la compleja trama de ilegalidad y necesidad que dejó en evidencia la tragedia del Gomón. Estamos en Salta siguiendo la llamada ruta de los bagalleros que cruzan por agua, al filo de la muerte, este río. Mariano García, con preguntas hoy que tienen que ver con ¿por qué se arriesgan? ¿Qué traen? ¿Qué esconden? Con preguntas que tratamos de buscarle respuestas y las obtuvimos. Primero quiero decirles que estamos a tan solo 400 metros del río Bermejo, en el sector alto de Aguas Blancas, del lado argentino en la provincia de Salta, en el norte de esta provincia tan linda del país, y que esas luces que se ven en el fondo es la localidad de Bermejo, ya en territorio boliviano. Ayer les mostrábamos en esta primera parte del informe que pudimos navegar las aguas bravas del río Bermejo prácticamente en soledad. ¿Por qué? Porque los paseros, los gomeros, los trabajadores de frontera, los bagalleros, como se llaman en sus diferentes actividades, estaban de luto después de la tragedia que mañana, la primera de ellas, va a cumplir una semana y que hoy todo cambió. Y cuando decimos todo, créanme que todo cambió, porque volvieron y en una gran multitud. Fíjense lo que son estas imágenes que obtuvimos gracias al dron de Telefe Noticias, que muestra el inicio de una jornada que de a poquito empezó a tener las aguas del río y su correntada manchada con esas lonas de color verde, de color azul, que están cubriendo en realidad una parrilla improvisada, sujetada de troncos con las propias tiras de goma de las cámaras que utilizan para poder apoyar esa parrilla, esas cámaras de camión, de las ruedas de camión, y cruzar desafiando la muerte, porque realmente desafían la muerte, un extremo y el otro de la frontera. ¿Para qué? Para llevar determinada mercadería, para traer determinada mercadería y también para transportar a personas que necesitan sí o sí conectarse de un punto a otro, porque el próximo 20 de marzo se va a cumplir exactamente un año del cierre legal de la frontera, y ante la falta de esa legalidad, los habitantes de un lado y del otro que viven de esto, porque son cientos de miles de familias de toda esta región salteña, han decidido cruzar, y cada vez en mayor cantidad, las aguas bravas del río Bermejo. Si les parece, vamos a compartir este testimonio, las historias de personas que deciden también arriesgar la vida, al igual que los bagalleros, subiéndose a un gomón. Y nosotros, con el equipo, lo hicimos esta mañana. Bajo la vegetación, a muy pocos metros del río Bermejo, es impresionante la cantidad de este tipo de parrillas y de gomas infladas, de cámaras de gomas que se utilizan para cruzar el río, con lo bravo que está el río. Esta es una de las embarcaciones más pequeñas. Son dos cámaras con estos troncos y la propia cámara cortada en tiras para ajustar las partes. Intentaremos cruzar al lado boliviano. Ahí vamos. Bueno, comienzan a remar los balseros. 1, 2, 3, 4 personas en cada uno de los extremos, haciendo fuerza contra la corriente. Después será el trabajo del propio río, agua abajo, el que nos irá buscando el recorrido que va a terminar en el otro lado de la frontera. Este es territorio boliviano, estamos en Bermejo. Del otro lado del río Bermejo está Aguas Blancas, provincia de Salta. Y mientras algunos tratan de ingeniárselas como pueden, haciendo equilibrio para poder descender la mercadería que traen de la Argentina, en otro lado, donde nos encontramos aquí, están cargando lo que va a pasar de Bolivia hacia territorio nacional. Miren cómo están llegando, otra balsa que cruza el río Bermejo desde Argentina, y lo que les decía recién, las demás balsas terminan funcionando como puentes. Raúl, ¿por qué traen tantas bebidas de la Argentina a Bolivia?
porque es mucho más barato, mucho más barato. En todas las cosas hay diferencia, por eso es que nosotros vamos a todos los días a traer. ¿Cuánto sale una botella de cerveza, por ejemplo, en Bolivia y cuánto se paga en Argentina? En Bolivia sale 15 bolivianos, que equivale a 300 pesos argentinos, acá en Bolivia, ¿no? Y en la Argentina vale 120 pesos, vale. ¿Y generalmente qué es lo que se llevan de Bolivia a Argentina? Pura ropa, trapo, son como ser medias, sábanas, puro cosas, tema de trapo, sábanas. ¿Y cuál es el motivo de que toallones. llevan más ropa? Ahora es la diferencia para atrás. El trapo de acá es mucho más barato que en Buenos Aires. Es mucho mejor el material de Bolivia que de Buenos Aires. Ajá. Esa es la diferencia. O sea, esta mercadería que sale de Bolivia, de Bermejo, cruza el río, llega a Aguas Blancas y de acá se va en diferentes tours de compras para Buenos Se van Aires. diferentes tours, como va a Salta, Córdoba, Santiago, Buenos Aires, Rosario. Fíjense cómo va el baúl de este auto. Está literalmente desbordado de bebidas energizantes, también de alguna que otra gaseosa que está así. ¿Cómo le va, señor? ¿Usted es el dueño del vehículo? Sí. ¿Este es trabajo de todos los días? Sí, el trabajo de todos los días. ¿Y para dónde va toda esta bebida? Esto llevamos aquí a los mercados, a los comercios. Forman parte de la cadena de llevar y traer Sí, mercadería. Sí, exactamente, así es. ¿Y le conviene a usted? Bueno, para sobrevivir, ¿qué vamos a hacer? Son muchos como usted, ¿no? Los que están Somos trabajando muchos, esto. un montón son. Todos estos taxis y hasta con camiones llegan a Bermejo para trasladar la mercadería. Alguna para consumo propio de aquí y otra que va más al norte, hacia las ciudades más importantes de Tarija. Estamos emprendiendo el regreso desde Bolivia a la frontera argentina. Acabo de contar 16 personas que estamos sobre una lona, debajo de una parrilla de troncos y debajo de la parrilla de troncos 4 cámaras infladas. Así, todos los días, miles de personas cruzan la frontera entre Argentina y Bolivia en este que se ha transformado en las últimas horas el río Bermejo, el río de la muerte. Amigo. Y así tratamos de llegar a la orilla, con uno de los bagalleros que se tuvo que tirar a mitad del río para tomar uno de los troncos y mientras trataba de hacer pie y haciendo muchísima fuerza, poder llegar al lado argentino. La mayoría de las personas que llegaron en esta balsa vienen a hacer compras a la Argentina. Pero otras están llegando desde Bolivia a nuestro país con mercadería que adquirieron en el mercado de Bermejo, aquí en la zona. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que trae en el bolso? Zapatillas. ¿Zapatillas? ¿Cuántas? 4 docenas. 4 docenas. Y cuénteme, ¿es mucha la diferencia que hace económicamente trayéndolas desde Bolivia aquí? Sí. ¿Y a usted cuánto le pagan por hacer esto? Más o menos. ¿Cuánto se gana? 5. 5.000 pesos por usar este bulto. Claro, el río no es el mismo que hace una semana, ¿no? Porque hace una semana este mismo río se llevó muchas vidas. Insistimos con este concepto de entre la necesidad manifiesta y la ilegalidad y la falta de controles. Y también una situación que al prolongarse en el tiempo ha convertido a este cruce al borde de la muerte en la normalidad, porque con la frontera cerrada es la única manera de poder establecer algún tipo de comercio. Y Mariano, viviste en carne propia las dificultades del cruce y también las incertidumbres que implica lidiar con un elemento natural como puede ser el caudal de un río siempre impredecible. Ustedes notaron la diferencia, ¿no? En comparación a la jornada de ayer cuando nos habíamos subido en una embarcación, que es una lancha en realidad, Claro. con las medidas de seguridad correspondientes, el chaleco salvavidas, con un motor a explosión, y el río estaba bravo. Hoy estaba mucho más tranquilo, por eso es que pudimos hacerlo, porque nos brindaba, al menos en apariencia, un poco más de seguridad y porque vimos pasar en varias oportunidades, uniendo ambas orillas, las embarcaciones pero tan precarias. Da mucha impresión hacerlo esto. Con el río planchado, pero con una correntada en la profundidad importante, porque es profundo.
Ahora, imagínense esto hace una semana cuando el nivel del agua estaba aproximadamente entre 2 y 3 metros sobre el nivel del que teníamos hoy y que lo pudimos observar ayer en algunos puntos más bajos. Y después la otra cuestión, que es la de arriesgar la vida sea como fuese. ¿Por qué? Porque para estas personas que se dedican, insistimos, puesteros, bagalleros, gomeros, paseros, es infinidad de terminología que hay que aprender, implica el único ingreso para sus hogares. En una pandemia que los sigue castigando, muchos han quedado sin sus trabajos formales, como por ejemplo ser carpinteros o tener algún oficio, no han podido trabajar y han tenido que adaptarse a la realidad. Y lo que tienen a mano en este sector del país es hacer una actividad ilegal que es ni más ni menos que cruzar el peligroso Mariano, río Bermejo aquí en Salta. En las imágenes ahí se ve claramente que son cámaras de tipo de camiones, ¿sí? De vehículos de gran porte. Claro. Arriba o madera o caña atadas y así van. Arriesgan la vida, porque si el río no cambia, ¿sí? Está todo bien, pero si cambia, ellos lo hacen igual porque necesitan comer. Ahora, vimos que lo hacen para revender cosas dependiendo qué es más barato de qué lado de la frontera. Pero puede pasar en esa frontera cualquier otra cosa, Mariano. Exacto. La porosidad de la frontera da pie a pasar. pensar en cualquier tipo de tráfico, ¿no? Y sabemos de qué estamos hablando. En cualquier cosa. Exactamente, Cris, y de eso también vamos a hablar. Les voy a decir algo breve. Según fuentes oficiales, 200 millones de pesos se trafican de un lado a otro por día en este punto del país. Y hablando de... ¿qué llevan ahí? ¿Esconden algo? ¿Puede en ese bolsón de zapatillas haber algo en el medio porque nadie lo termina controlando? Bueno, se lo preguntamos a uno de los bagalleros. Que le preguntan qué lleva en el bolso porque tal vez, no sé, a usted le toca traer algo y resulta que hay estupefacientes o algo que lo puede comprometer a usted, ¿me entiende? En esas cosas no. Estamos haciendo esas cosas legales. Cosas legales, no, tampoco se vamos a oponer a trajinar cosas que en realidad son... que no está en... ¿Alguna vez a usted le ha pasado a algún compañero que le hayan escondido algún estupefaciente, una bolsa por ahí con cosas que no gracias corresponden? a Dios nunca, gracias a Dios nunca. Claro, dice cosas legales que se trafican ilegalmente. La pregunta es, ¿qué más se cruza sin ningún tipo de control? Decíamos recién, hoy técnicamente estuviste en otro país sin que nadie te viera jamás y volviste a este, Mariano. Así de simple, para explicar lo simple que es algo que es sumamente complejo hacerlo bien. Sí, así de simple, nadie puede controlar absolutamente nada o no se quiere. Y hay una ilegalidad más ilegal que la otra, podríamos decir, ¿no? Cuando hace referencia a que no cruza nada ilegal, claramente hablando de los estupefacientes. Un detalle, nosotros pagamos por persona para cruzar el río Bermejo 300 pesos. Ahora, ¿de qué depende la tarifa? Del nivel del río. ¿Cómo se distribuye esa tarifa? Porque recién el pasero nos contaba que cobraba 5.000 por cruzar esa bolsa llena de zapatillas. Para el dueño de un gomón o de una de estas balsas improvisadas, tiene que contratar sí o sí a un asistente. Generalmente se divide mitad y mitad, pero reservan el 10% o resignan parte de ese ingreso para las reparaciones de las cámaras de los camiones. ¿Por qué? Porque están llenas de parches. De hecho, la tragedia de la semana pasada se da como consecuencia de que una de esas gomas explotó al contactarse fuerte, al tener contacto con una piedra y terminan yéndose a la deriva y se producen las lamentables muertes que ya narramos. Pero digo, el nivel del precio de lo que cobran de paso a paso depende también del nivel del río. Si el río está cubriendo ambas márgenes, pueden llegar a cobrar hasta 1.000 pesos por persona y también depende la cantidad de bultos que trasladen. O sea, a nivel de riesgo, hay algo, ¿no?, que nos llamó muchísimo la atención y que se da el nivel de riesgo. Porque al nivel o sea, más alto del río, mayor es el riesgo de posibilidades tenés de morir, más te cobran. Pero digo, cuanto más complicado está el río, o sea, cuanto más posibilidades de tener un accidente es ese día, más te cobran. Claro, la paradoja es que la frontera está cerrada, pero la frontera no está cerrada y todos lo saben. Y por ahí pasa cualquier cosa y nadie hace nada, ni siquiera sabiendo que hay gente que busca sobrevivir y que le puede costar la vida, pero también que hay otros que pueden hacer cruzar cualquier cosa a la Argentina. Drogas, armas. ¿Cuántas veces hablamos del tráfico de personas?